ya en la finalización de Panorama Agropecuario vamos a hablar de la triquinosis, una enfermedad que tiene un alto contenido social y familiar. Nos entrevistamos con la médica veterinaria Sonia Estela, titular del Laboratorio de Diagnóstico Veterinario Mari Sierra. Hablando de triquinosis, es la época donde la gente de campo hace un poco las carneadas famosas, sacan, chorizos y demás facturas de cerdo, y ahí viene el problema de triquinosis. A ver si podemos definir un poco qué es la triquinosis. Bueno, la triquinosis es una enfermedad parasitaria que la provoca un nematóide, que es la Trichinella spiralis, que afecta fundamentalmente a los cerdos y a otras especies, y también a los roedores, y afecta al hombre, por lo tanto es una zoonosis muy importante. Es de amplia distribución en nuestro país, en la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, La Pampa. Es una enfermedad que está presente y en general en todo el continente latinoamericano también aparece con mucha frecuencia, en Chile, en Uruguay, en México, donde las prácticas de faena porcina son frecuentes. Repito, la incidencia o la importancia de esta enfermedad tiene mucho valor desde el punto de vista de la salud pública, por los riesgos que implica el consumo de carnes contaminadas con este parásito. Sonia, ¿cuáles serían las causas en las cuales un animal puede estar infectado con estas especies, con esta triquina? Bueno, en realidad la Trichinella spiralis es un parásito que afecta fundamentalmente a los carnívoros, y las causas que predisponen son el consumo de la carne cruda por parte del hombre, en este caso, que consume carne de porcino infectado, y los porcinos que estarían a su vez infectados porque consumen, muchas veces es un hábito muy frecuente de darles de comer carne a los porcinos, o estar en lugares donde hay una alta cantidad de roedores, y como los roedores también están infectados, si uno tuviera que armar una cadena epidemiológica, la cadena empezaría a partir de roedores infectados que infectan el lugar, digamos, donde viven estos porcinos, y si además se los hace consumir carnes, y esos porcinos que después no sean adecuadamente controlados, que después sean consumidos por el hombre, sobre todo la carne cruda, repito. Y un dato interesante es recordar que ni la salazón ni el ahumado destruye los quistes de trichinela en la carne. Y lo que tiene que ver, por ejemplo, con cocciones de la carne, supongamos que una parte del cerdo o del porcino es comido o es consumido a través de cocciones, ¿allí se elimina la trichinela? Si la cocción supera los 60-70 grados de temperatura, de manera que el color de la carne del cerdo pierde ese color rosado y se transforma en un color más ocre, más gris, lógicamente en esas condiciones se destruye el quiste. Pero tiene que adecuarse, tiene que ser una cocción adecuada para asegurar el consumo. El tema radica que todos los embutidos, llamémosle longanizas, bondiolas, jamones, chorizos, son productos que se los lleva a salazón y secado en su gran mayoría, y no se consumen crudos en su gran mayoría. No se consumen cocidos, sino que se los deja secar y después se consumen. De estar infectadas estas muestras, el riesgo es altísimo. Y mayor es el riesgo cuando mayor es el grado de contaminación. Más grave es la presentación de la enfermedad en el hombre. Y Sonia, de acuerdo a tu experiencia en este laboratorio que tenés, ¿es frecuente obtener y ver muestras con trichinela? Hemos tenido algunos casos en otras temporadas de trabajo. En los 2 últimos años yo no he registrado en mi laboratorio muestras infectadas, porque también hay una conciencia, por lo menos en el área, de controlar más a los porcinos, tanto la faena domiciliaria como aquellos que faenan porcinos para producir chorizos para consumo general, no solo familiar, sino desde el punto de vista comercial. Pero sí, es una enfermedad que realmente todos los años
algún brote cercano encontramos. El año pasado hubo una en Lobería, ha habido en Rauch, en Ayacucho, en Santa Clara. O sea, siempre aparecen focos aislados. Lo interesante o lo destacable de la enfermedad, que siempre la situación cuando aparece es un foco y se hace endémica, porque siempre es un grupo el que ha consumido ese material, ¿sí? Nunca son casos aislados. Siempre aparece todo el grupo familiar o aquellos a los cuales se les ha distribuido la carne del porcino infectada. Aquel humano o el animal que está infectado, ¿cuáles serían los síntomas que se pueden observar, bueno, tanto en el animal como en el humano? Bueno, en el animal, en el porcino, va a depender de la carga parasitaria. O sea, si a veces no se observan síntomas, pero si es muy alta la carga parasitaria, pueden aparecer problemas en el tren posterior del animal, pueden aparecer cuadros de fiebres y cuadros de diarrea o gastrointestinales, pero a veces son leves, por lo tanto pasan desapercibidos en el animal. En el hombre la situación es más compleja. Podríamos hablar de 3 fases en el hombre. En una primera etapa que prácticamente puede cursar asintomática, que son los primeros días del consumo de la carne infectada, donde simplemente pueden aparecer un cuadro gastroentérico con dolores abdominales, náuseas, pero inclusive no aparecer ningún síntoma. La segunda etapa de la enfermedad es la más compleja, que es la que aparece a partir de los 10, 15 días de consumido, que es donde aparecen los dolores musculares, cuadros de fiebres, lesiones oculares, aparece muy inflamado el párpado superior, hay edema en todo alrededor del ojo, que se conoce como un edema periorbitario, y puede terminar con cuadros interesantes o muy severos de lesiones oculares con inyección de esclerótica, o sea, que aparezca la esclerótica muy roja, con hemorragias. Se han reportado inclusive casos fatales que son esporádicos, porque como este parásito hace una migración en todo el cuerpo, fundamentalmente en los músculos esqueléticos, ha habido casos de miocarditis y en algunas, la bibliografía cita algunos casos, por ejemplo en México, donde es muy alto el consumo de carnes crudas, de hallazgos de autopsia donde han encontrado quistes en cerebro. Por lo tanto, es una enfermedad que, si bien tratada a tiempo es controlada, hay que tener mucho cuidado porque puede ser fatal. Se nos ha terminado el tiempo, nos vamos, no sin antes sugerirles que consulten nuestra página web www.sudesteagropecuario.com.ar. Muchísimas gracias por su atención, nos reencontramos la próxima semana con más Panorama Agropecuario. Muchas gracias.